Primero, la clase la he clasificado, la he dividido con lo que respecta al dolor en lo que es la introducción, la definición, la clasificación del dolor muy importante, el proceso del dolor y por último la semiología del dolor. El dolor es uno de los síntomas que más pronto induce al consultar al médico. En algún momento de su vida no ha sentido un dolor que lo ha llevado a consulta o inclusive emergencia, ¿no? Un gran número de enfermedades inicia con dolor en algún momento de su evaluación, ya sea un dolor agudo, un dolor crónico, que lo limite a realizar sus actividades. Existen dolores fugaces o transitorios que en realidad carecen de lo que es una importancia médica, porque estos tipos de dolores forman parte de nuestra experiencia sensorial. Por ejemplo, no sé si algún momento a ustedes les ha pasado que han sentido un dolor punzante en el oído o un dolor punzante en la sien, que solamente ha durado pocos segundos. Por eso es importante saber que el dolor solo adquiere importancia cuando este dolor es intenso, es persistente y aparte de ello es recurrente. Esa es una de las características que debe mantener el dolor. No implica necesariamente una gravedad de una enfermedad, porque por ejemplo hay afecciones benignas en las que el dolor es muy intenso. Por ejemplo, la odontalgia, el dolor dentario. También hay enfermedades graves y aún mortales que no se manifiestan con dolor, como por ejemplo en las etapas iniciales del cáncer, por ejemplo. Pero también hay enfermedades graves con dolor muy intenso, en este caso un infarto agudo de miocardio o por ejemplo una disección del aneurisma de la aorta. La percepción del dolor no requiere un grado de conciencia normal no muy alterado. Esto está enfocado en pacientes que tienen alteración del nivel de conciencia. En el caso de los pacientes que están en coma o pacientes que están con una anestesia profunda. También no todos los individuos perciben un estímulo doloroso de la misma forma o con la igual intensidad. Esto está enfocado en lo que es la percepción del dolor, que se puede explicar inclusive por razones raciales, por razones culturales, por razones religiosas inclusive. En el momento en que actúa el estímulo doloroso, es muy importante saber que aquí va a influir el estado emocional, porque por ejemplo un paciente que esté con una depresión psíquica puede estar sujeto a ser un poco más perceptible al dolor. En cambio, un paciente que esté con, por ejemplo, con cólera, este paciente como que va a ser un poquito más difícil de que tenga una percepción más elevada de dolor, ¿no? Por último, segundo ítem es la definición. Se define el dolor como una experiencia sensorial, emocional, desagradable, que está siempre asociado a lo que es un daño tisular existente. Esta sensación, como ya sabemos, es un síntoma, es una sensación subjetiva, estar determinada por múltiples factores. Esto estar dependiente a la lesión que lo genera, en la circunstancia en la que se encuentra. En su manual del dolor, refiere que el dolor es aquello que la persona que lo experimenta dice que es y existe cuando la persona dice que existe. Eso es una definición que lo encontré en un manual del dolor. También debemos saber que el dolor es un multidisciplinario, ya que abarca varias ramas, abarca la medicina, la enfermería, la psicología, inclusive la sociología y antropología. Eh, También aquí es muy importante que nosotros clasifiquemos el dolor en tres tipos: el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor psicógeno. Con respecto al dolor nociceptivo, que este se va a subdividir en lo que es el dolor somático y el dolor visceral. Y en el dolor neuropático vamos a tener que se va a dividir en el dolor periférico y en en el neuropático central. Para ello va a existir el proceso del dolor. En este caso vamos a explicar el dolor nociceptivo somático, que está conformado por cinco etapas. Una de ellas es la sensación, que en este caso va a ser el estímulo de los nociceptores que van a estar distribuidos en todos los tejidos
nuestro cuerpo humano, ¿no? Posteriormente va a pasar lo que es la transducción, que en este caso va a ser la conversión de los estímulos ocasionados por el daño en impulsos nerviosos. Ahora, luego de esta transducción, va a ocurrir lo que es la transmisión, que va a ser el transporte de todo ese impulso nervioso por las diferentes vías periféricas, médula espinal, hasta llegar a la corteza cerebral. En la percepción va a haber una conciencia del dolor sensodiscriminativa y cognitiva. Y por último, lo que es una respuesta, en este caso neurosensitiva, neurovegetativa, motora y emocional. Aquí hay un esquema en donde muestro procesos de este dolor, en este caso nociceptivo, somático, donde primero ocurre la sensación de la persona, la transducción, la transmisión, la percepción y por último una respuesta. Ahora, como ya sabemos, la vía del dolor, primero va a haber un estímulo doloroso en el cual van a ver lo que son la liberación de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a estimular a los nociceptores, donde va a producir lo que es un impulso. Este impulso va a entrar en el cuerno dorsal y este impulso va a ascender por el tracto espinotalámico, en donde va a ocurrir un proceso en el cerebro medio y luego, por último, va a ocurrir la percepción que va a ser en la corteza cerebral. Luego de esa percepción va a ocurrir lo que es la respuesta que hacemos ante un dolor nociceptivo somático. Y como ya lo había mencionado, para nosotros vamos a tener los que son los mediadores químicos del dolor, en este caso los analgésicos, la prostaglandina, que es una de las más importantes, la bradiquinina, la sustancia P, y por último también son los analgésicos, como por ejemplo los opioides endógenos, vamos a tener la serotonina, la noripinefrina. Luego de haber hablado del dolor nociceptivo somático, hablaremos, como su mismo nombre lo dice, del dolor nociceptivo visceral. Este dolor es el que se produce como en las vísceras. Generalmente este tipo de dolor sigue las mismas vías que el impulso nociceptivo y es parecida a lo que es al dolor somático, pero en este tipo de dolor van a predominar los que son las fibras C. Estas fibras C son fibras amielínicas, que en realidad su velocidad es un poco más lenta que las fibras A alfa o A delta, que son de mayor cantidad en lo que es el dolor nociceptivo somático. Y aquí hay un cuadro en donde pongo las diferencias entre el dolor somático y el dolor visceral. Como ya lo había dicho antes, el dolor somático tiene fibras predominantes y esto en realidad son preguntas que suelen hacer, donde dice que el dolor somático realmente presenta lo que son las fibras mielínicas A alfa o A delta. Es la característica de este dolor somático, es un dolor agudo, punzante y tiene un comienzo y finalización muy rápida. Los límites de este dolor somático son dolores precisos, bien localizados y generalmente los mecanismos generadores de este dolor suelen ser los traumatismos, temperaturas extremas, también la inflamación. En cambio, en el dolor visceral, las fibras predominantes van a ser las fibras amielínicas, en este caso la C, pero este dolor es un poco más urente, es un dolor vago, es un dolor tardío. También los límites de este dolor es un dolor impreciso, es mal localizado y los mecanismos generadores de este dolor suelen ser distensiones, la isquemia o la inflamación. Para hablar ahora ya no del dolor, no un dolor neuropático, tenemos que saber que este dolor neuropático es un dolor permanente o intermitente, que en realidad va a tener varios episodios y generalmente suelen ocurrir por lesiones talámicas, que pueden ser por isquémicas o por algún tumor. Este dolor neuropático puede originarse por lesiones de las vías nerviosas en regiones determinadas y puede coexistir con algún déficit para otros tipos de sensibilidad. Por ejemplo, tenemos el caso del dolor fantasma de un paciente diabético que ha sido amputado, se podría decir, por ejemplo, hace 2 meses, pero él siente que aún hay dolor en el miembro inferior, pero
eso es algo fantasma, ¿no? Pues porque en realidad no existe. Y una de las características que tiene este dolor es que este dolor no responde a los AINES, sino que va a ser otro tipo de tratamiento con psicofármacos, como por ejemplo la gabapentina, inclusive con fármacos anticonvulsivantes como la carbamazepina. Y la característica también de este dolor es que no utilidad o sentido de alarma o protección, ya que como en nociceptivo era ante un estímulo, ¿no? No, aquí no hay un estímulo, hay un daño más bien de raíces nerviosas, de estructuras nerviosas. Una de las causas del dolor neuropático podríamos mencionar la neuralgia del trigémino, la neuropatía posherpética que es producida por el virus de la varicela, herpes, de la varicela, que tiene un factor de riesgo en personas mayor de 50 años y que en realidad trae muchas consecuencias a la larga, ¿no? La neuropatía diabética, que como bien sabemos, esta afección es generalmente en pacientes diabéticos y se debe porque la glucosa daña algunos nervios, puede ser nervios centrales o nervios periféricos. ¿Y cómo es que nosotros reconocemos el dolor neuropático? Generalmente el paciente que presenta dolor neuropático suele decir, doctor, siento que me queman los pies, o siento como hormigas, o siento que me meten agujas debajo de la planta de los pies, o siento como descargas eléctricas o inclusive entumecimiento de los miembros inferiores. Y por último, y no menos importante, es el dolor psicógeno. En realidad, este dolor va a carecer de una causa orgánica y está más relacionado en lo que son perturbaciones mentales, en este caso puede ser neurosis, un paciente hipocondriaco, trastornos somatoformes y generalmente estos tipos de pacientes deben tratárseles como tal, porque el sufrimiento de estos pacientes es como si fuera inclusive como un paciente que tiene un dolor somático, se podría decir, ¿no? Y siempre es importante descartar las causas físicas y químicas detectables de estos pacientes. Y por último, lo que nos compete hoy día es la semiología del dolor, ¿no? Para ello he dividido la clase en 7 ítems, pero sin antes mencionar que siempre se suele, en las historias clínicas que nosotros hacemos, se suele hablar sobre la mnemotecnia Alicia, que en realidad consiste en lo que es la aparición del dolor, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación y agravantes y atenuantes. Aquí a los costados de aparición yo le he puesto 4, 1, 3, 2 y 5, ya que están relacionados con el ítems que yo he hecho de los 7, pero a mí también me parece muy importante lo que es la actitud del paciente y los síntomas acompañantes. Ahora, para hablar de la ubicación e irradiación del dolor, debemos saber que con respecto a la ubicación, esto se interroga con el fin de establecer lo que es el órgano que está siendo afectado. Esto puede ser localizado, ya que está en un segmento corporal, y puede ser generalizado. Con respecto a lo localizado, se subdivide en localizado y difuso. Un ejemplo de localizado puede ser un dolor en el hemicráneo derecho, o un dolor difuso puede ser una cefalea, ¿no? Generalizada. Y con respecto al generalizado, podemos poner un ejemplo de lo que es la mialgia generalizada por el virus de la influenza. Como sabemos, puede haber un dolor localizado en un segmento corporal y tener un origen en otro segmento. Esto es muy importante, ya que hay dolores que, por ejemplo, sentimos que están en nuestro abdomen, pero no necesariamente puede ser en nuestro abdomen, sino puede estar un poquito más arriba, en la parte torácica, ¿no? Hay que tener presente que hay condiciones fisiológicas y anatómicas que en realidad pueden alterar lo que es la posición de un órgano. Por ejemplo, un caso de una embarazada, por ejemplo, esa es una causa fisiológica que pasa que aquí hay una posición de cambio del ciego y del apéndice. Y una condición anatómica podría ser, en la imagen de acá, en la parte superior, se ve una anomalía congénita, que es lo que ocurre cuando hay una malrotación intestinal.
en que el ciego y el apéndice se ubican en la fosa ilíaca derecha, izquierda. También aquí hay una imagen de un niño que tiene situs inversus. La posición del corazón está invertida, ¿no? Luego también es importante conocer lo que es la irradiación. Es que aquí ocurre que el dolor no se queda circunscrito a un mismo punto de origen, sino que este dolor se propaga a una región más o menos distante. Esto ocurre en el caso de un dolor precordial de origen coronario, por ejemplo, que se irradia típicamente al hombro izquierdo y las extremidades superiores izquierdas, en realidad por el borde, generalmente por el borde interno hacia los dedos. No quiere decir que todo dolor precordial de origen coronario va a ser así, pero generalmente se suele manifestar de esa forma. O, por ejemplo, un dolor biliar en la imagen derecha, el dolor se inicia en el epigastrio y se irradia hacia el hipocondrio derecho y el dorso. En el caso de un dolor renal, hay un dolor lumbar que se irradia hacia la cara anterior del abdomen en dirección a la región inguinocrural, ¿no? Pero también es importante diferenciar lo que es la irradiación y la migración, ya que no son igual. La migración en el caso de lo que es la apendicitis aguda, en realidad es un cambio de ubicación de un dolor respecto al sitio inicial de aparición, no se irradia, sino que cambia el dolor, es una migración. También es importante que al momento de realizar nuestra historia clínica definamos lo que es el tipo o carácter del dolor. Por ejemplo, hay dolores que se presentan por ejemplo, en la úlcera gastrointestinal, que el paciente siente como hambre, o por ejemplo, un dolor constrictivo, donde es el caso que suele ocurrir en una angina de pecho, o a veces los pacientes sienten como una sensación como quemante, como lo que ocurre en el herpes zóster, ¿no? Y también es importante definir lo que es la intensidad, que en realidad esto es muy difícil de clasificar, ya que en realidad esto es subjetivo. Y para ello se han creado técnicas para obtener los datos más objetivos. Aquí la personalidad del paciente valorada durante la anamnesis es un elemento útil, ya que hay enfermos hipersensibles que tienden a exagerar sus molestias, por ejemplo, en personas que tienen personalidades histéricas, o hay enfermos que suelen mimetizar el dolor, por ejemplo, las personas hiposensibles. Cuando el dolor es de cierta intensidad, a este dolor se le van a asociar manifestaciones físicas y psíquicas. Por ejemplo, pueden tener la aceleración del pulso y frecuencia respiratoria, o pueden ver un aumento de la presión arterial, puede haber una dilatación pupilar, en este caso una midriasis, etcétera. Y este valor tiene mucha implicancia al decidir el tratamiento o el analgésico que se le va a emplear a estos pacientes. Y para medir la intensidad se manejan escalas. Hay el cuestionario de Dole-McGill, que es un cuestionario que en realidad se utiliza en lo que son investigaciones clínicas. También tenemos la descriptiva intensidad-alivio, que compara cuando la intensidad y el alivio después del tratamiento. Y tenemos lo que es la escala visual análoga, que es la escala que nosotros más utilizamos y que se va a ver siempre en lo que es nuestro relato cronológico, y que consiste en una escala de 10 centímetros en el cual nosotros vamos a pedirle al paciente que nos diga de 0 a 10 cuánta intensidad es su dolor. 0 sin dolor, 2 poco dolor, dolor moderado 4, y, dolor fuerte 6, dolor muy fuerte 8 y último 10, ¿no? El comienzo y la evolución. Aquí es la dimensión temporal del dolor, cuando en realidad apareció por primera vez y si es que este dolor es un dolor agudo o un dolor crónico. Con respecto al comienzo, tenemos que se clasifica en insidioso, en brusco y en súbito. Por ejemplo, el dolor insidioso es aquel que se inicia vagamente, que aumenta progresivamente en intensidad, pero la característica dura varios minutos o horas. Por ejemplo, uno de ellos sería lo que es el dolor ulceroso, o puede ser el cólico biliar, el cólico renal, la pancreatitis aguda.
Por ejemplo, un dolor brusco es aquel dolor que alcanza su mayor intensidad pocos segundos o minutos después de haber comenzado. Por ejemplo, puede ser un dolor de infarto agudo de miocardio. Y el dolor súbito es aquel que alcanza su intensidad desde el mismo momento de aparición. Por ejemplo, aquí podemos hablar sobre una ruptura de una víscera hueca. Por ejemplo, una perforación de una úlcera péptica, podríamos decirlo. Último, está la evolución, que puede ser aguda o puede ser crónica. Esta se va a subdividir en lo que es continuo, intermitente, paroxístico, y el dolor crónico puede ser continuo y recurrente. Un ejemplo de ellos, del dolor agudo continuo, podríamos mencionar el dolor anginoso cólico biliar. El dolor agudo intermitente podríamos mencionar lo que es el dolor ulceroso. El dolor agudo paroxístico podríamos mencionar lo que es el dolor neurálgico, ¿no? Con respecto a lo que es el dolor crónico continuo, podríamos hablar del cáncer gástrico avanzado, y un dolor crónico recurrente podría ser un dolor ulceroso. Pero también es importante determinar los factores que modifican este dolor, ya que, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor anginoso, una condición que podría agravar, y el paciente te podría decir: a mí el dolor me es más intenso cuando yo hago ejercicio o tengo frío, pero cuando yo reposo, el dolor suele calmarse. Un caso de ellos también es en el dolor ulceroso, que suele agravarlo en los pacientes que ayunan, o inclusive pacientes que toman AINES, suelen agravar este tipo de dolor. Pero los pacientes que suelen comer, mantienen reposo, en el dolor ulceroso suelen tener una condición más leve. Con respecto a lo que es la actitud del paciente, y no, en la escala de EVA no lo mencionan, es que, por ejemplo, un individuo muy quieto o un paciente que está temeroso de moverse, es por un infarto agudo de miocardio, o incluso pacientes que tienen un compromiso musculoesquelético. Por ejemplo, un paciente que ha tenido una fractura, ¿no? Una fractura ósea o una luxación articular. Y, por ejemplo, en el caso de individuos muy inquietos que están moviéndose de un lado a otro porque no encuentran una posición adecuada para disminuir su dolor, podríamos enfocarlo en pacientes que tienen cólico renal. Y por último, los síntomas acompañantes. Estos síntomas nos sirven para que nosotros nos podamos ubicar dentro de qué aparato o sistema estamos frente a este dolor. Pueden ser estos anteriores, pueden ser concomitantes o posteriores al dolor. Y suelen ser vómitos, diarrea y tos. Por ejemplo, un dolor torácico acompañado con tos y expectoración los puede ubicar en el aparato respiratorio. Un dolor abdominal con vómito o diarrea lo puede ubicar al aparato digestivo y sus glándulas anexas. Por ejemplo, un dolor abdominal junto a la fiebre y escalofrío en realidad tiene distinta significación que si estuviera sin ellos. Porque, por ejemplo, un cólico biliar sin fiebre nos podría estar reflejando que es un cólico no complicado. Pero, por ejemplo, un cólico biliar más escalofrío, más fiebre, seguido de ictericia, de piel y conjuntivas, esto podría estarnos sugiriendo que se podría tratar de una coledocolitiasis, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de fiebre. Para ello también he dividido la clase en lo que es la inducción, termorregulación, la definición, su patología, su diagnóstico diferencial, tipos y clasificación, la etiología y por último la semiología. Con respecto a lo que es la introducción, sabemos que la temperatura normal del cuerpo humano va a estar reflejada en un equilibrio entre dos procesos opuestos. Por ejemplo, en lo que es la termogénesis, que en este caso va a ser la producción de energía en forma de calor por los tejidos vivos, y por la pérdida de esta al medio ambiente, que va a ser a través de la emisión de rayos infrarrojos. Su regulación comprende la compleja interacción de respuestas autonómicas, endocrinas y comportamientos dirigidos. En este caso va a estar conformado por las neuronas termosensibles, que estas neuronas termosensibles van a estar ubicadas en la región preóptica, en el hipotálamo anterior y también por estructuras anexas. Con respecto a la termorregulación, sabemos que la temperatura corporal central es la temperatura de la sangre que se toma en la aurícula derecha.
y tiene un valor promedio de 37 grados centígrados y tiene una variación no mayor de 0,6 grados centígrados. En condiciones fisiológicas, esta temperatura corporal central, si está aumentada, va a producir lo que es una vasodilatación cutánea y por ende va a producir un aumento de la sudoración, de tal forma que nosotros vamos a eliminar calor. En cambio, si la temperatura corporal central está disminuida, aquí va a ocurrir, se va a aumentar la producción de calor por incremento insensible del tono muscular y se va a atenuar lo que es su pérdida de la sudoración y en este caso por vasoconstricción. Las neuronas de la región preóptica y del hipotálamo anterior reciben además información de termorreceptores de lo que es la piel y la médula espinal. Es importante saber que los mecanismos de termorregulación, si bien están dados por el sistema nervioso central, estos son involuntarios y son automáticos. Y esto va a permitir que la temperatura corporal desarrolle cambios diurnos y en este caso va a ocurrir lo que es el ritmo circadiano. Este ritmo circadiano se va a adquirir en los primeros meses de vida y se va a conservar para siempre. También debemos saber de que nosotros podemos, ¿cómo se dice? Actuar a nivel de la termorregulación, ya que de la forma en que nosotros nos comportemos, por ejemplo, en la vestimenta, en la ingesta de alimentos, nosotros vamos a poder modificar ese ritmo circadiano. Definición, ¿qué es la fiebre? La fiebre es una elevación, en este caso regulada, de la temperatura corporal por valores normales. Esto va a ser debido a la reprogramación de los centros termorreguladores del hipotálamo. Esto va a estar mediado por las citocinas que van a estar en respuesta a un estímulo pirógeno, que en este caso van a ser capaces de producir el calor. Es importante saber que la temperatura corporal está en un promedio, en este caso la temperatura oral, un valor normal es de 36 a 36.4 a 37.2. La temperatura rectal tiene un valor normal de 36.7 a 37.5. La temperatura axilar va a estar en un valor de 36.1 a 36.9. Entonces, en conclusión, sabemos que la temperatura axilar siempre es menor que la temperatura oral y que la temperatura oral va a ser siempre menor que la temperatura rectal. También es importante definir que en función a lo que es el ritmo circadiano, nosotros debemos considerar como fiebre, en este caso matinales, a valores mayores a 37.2 y en valores vespertinos nosotros debemos considerar como fiebre a valores de 37.7 grados centígrados. También debemos definir lo que es la hipotermia, que en realidad es la temperatura corporal central, en este caso va a ser menor a 35 grados centígrados. Y esto puede ocurrir por exposición baja a temperaturas bajas, puede inclusive ocurrir en condiciones de enfermedad, en este caso sepsis, shock, tipo de shock hipovolémico distributivo, mixedema o por pacientes que consumen drogas. También hay que definir lo que es la hiperpirexia, que es cuando la fiebre es muy elevada, en este caso va a ser mayor a 41.5 grados. Pero lo importante en esta diapositiva es de que nosotros no debemos confundir el término fiebre con el término hipertermia, ya que en realidad son dos conceptos diferentes, que luego los voy a ver en el diagnóstico diferencial. Ahora, con respecto a la fisiopatología de la fiebre, lo primero que va a ocurrir aquí es que nuestro cuerpo va a ser atacado por pirógenos exógenos. Esto puede ser por microorganismos, por toxinas, por inflamación. Entonces, estos pirógenos van a hacer que se active el sistema inmune a través de lo que son los monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T. Estos van a hacer que se sintetice y se liberen citocinas pirógenas. Estas van a ser la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral. A estas citocinas se les consideran pirógenos endógenos. Entonces, estos van a actuar a través de lo que es el órgano vasculosum de la lámina terminal. Y este órgano va a producir lo que son las prostaglandinas C2.
Estas prostaglandinas E2 van a estimular lo que son las células gliales hipotalámicas, produciendo un neurotransmisor, en este caso el AMP cíclico. Y estos van a actuar a través de lo que son las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, haciendo que ocurra una elevación del nivel de termorregulación, produciendo lo que es la conservación del calor, el aumento de lo que es la producción de calor, y ello va a producir lo que son conductas instintivas, lo que producirá lo que es la fiebre. En realidad, es muy importante este punto, ya que se ignora si en realidad la fiebre en sí misma, independiente de la causa, es beneficiosa o nociva para el organismo. Ahora, como ya les mencioné anteriormente, el diagnóstico diferencial entre fiebre y hipertermia es de que la gran mayoría se ve sobre valores elevados al 37.5, ¿no? Que también lo presenta la hipertermia. Pero en este caso, la hipertermia va a ser producida, en este caso, por una producción excesiva de calor. Por ejemplo, en el caso de ejercicios prolongados intensos, inclusive en reacciones adversas a los que son neurolépticos, a anestésicos, también va a ser producida por lo que es una disminución de la disipación del calor. Por ejemplo, esto puede ocurrir en niños en golpe de calor o también puede ocurrir por pérdida de la regulación central. En este caso, en algún daño que haya en el centro hipotalámico o un traumatismo, ¿no? Y esta parte de arriba es muy importante, ya que la hipertermia es una situación de enfermedad potencialmente mortal, en lo cual no existe una termorregulación como ocurre en la fiebre. Y aquí no van a actuar los que son los pirógenos mediadores. Por eso es que aquí los antipiréticos convencionales no son útiles. Y aquí hay un cuadrito donde muestro las causas de hipertermia, en este caso el ejercicio físico, los golpes de calor, la hipertermia maligna de la anestesia, síndrome neuroléptico maligno, etc. Con respecto a los tipos y clasificación de la fiebre, antiguamente cuando los métodos diagnósticos de las infecciones eran precarios, se utilizaban lo que son los patrones de fiebre. Estos eran un signo muy importante en realidad para el diagnóstico diferencial de las enfermedades agudas febriles. Actualmente se consideran que son inespecíficas, ya que no permiten orientar lo que es el diagnóstico diferencial y no existe un patrón de fiebre que pueda hacernos a nosotros descartar una causa no infecciosa. Por ejemplo, en el caso de este gráfico que está a la mano izquierda, podemos observar lo que es la fiebre acortana, que es un tipo de patrón que se presenta en elevaciones de 72 horas, picos febriles de 72 horas. Y generalmente se puede utilizar por ejemplo, en el paludismo, ya que son infecciones adquiridas en la comunidad. También es importante saber que el control de la curva térmica en estos patrones va a servir para que nosotros podamos ver si el paciente está teniendo una buena respuesta terapéutica, ya que aquí, si se dan cuenta, en el día 5, pues la temperatura empieza a decaer. También es importante saber que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en el ritmo circadiano generalmente de día es un poco menos y de tarde es un poco más, pero hay casos en donde la variación diurna máxima de la fiebre es por las mañanas, invirtiéndose así lo que es el ritmo circadiano. Esto va a sugerir, en el caso de tuberculosis miliar, también hay registros de picos febriles en el mismo día. Y esto se va a asociar, por ejemplo, en lo que son en la enfermedad de Still, que actualmente se le considera una artritis juvenil idiopática, que está dado en niños menores de 15 años y que es un proceso inflamatorio multisistémico y que se va a presentar por lo que es la fiebre, el ras cutáneo, las artralgias. También está enfocada en las endocarditis infecciosas por válvulas derechas, en este caso por los gonococos, y el calar azar, que es una leishmaniasis, en este caso es una leishmaniasis visceral. Luego vamos a la intermitente, en este caso éctica o séptica, que se va a caracterizar
específicamente por elevaciones térmicas que realmente regresan a sus valores normales durante cada día de fiebre, si se dan cuenta, ¿no? Este tipo de fiebre se va a presentar en el caso de enfermedades bacterianas, especialmente en abscesos, en la TBC miliar, inclusive en los linfomas. Y luego también tenemos lo que es la fiebre remitente. Este tipo de patrones demuestra que aquí no baja a los valores normales durante cada día de fiebre, sino que se mantiene, se va manteniendo. Luego vamos a ver lo que es la fiebre recurrente. Este tipo de patrones o de fiebre reaparece en realidad después de varios días de apirexia, en este caso de que no exista fiebre. Y este puede tener un patrón, en este caso intermitente, puede ser continuo o puede ser remitente. En este caso, si se dan cuenta, vemos la fiebre en dromedario. Una de las formas más difundidas de esta fiebre anterior que hemos hablado es la fiebre de Bell-Einstein, que va a consistir en periodos de 4 a 5 días que alternan con periodos afebriles y una duración similar y luego vuelve a pasar y que esto dura varios meses. Esta fiebre de Bell-Einstein se puede mostrar en lo que es la enfermedad de Hodgkin, que es un linfoma maligno en este caso, ¿no? Las etiologías de la fiebre no necesariamente es por causa infecciosa, sino que van a haber causas no infecciosas. Las causas infecciosas sabemos que es bacterianas, virales, parasitarias, riquecias, hongos, y las no infecciosas pueden inclusive ser enfermedades neoplásicas, leucemias, aquí también vemos el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, infartos, puede ser por afecciones inmunológicas, crisis hemolíticas, etc. Y con respecto a la semiología, aquí vamos a enfocarnos en lo que es la medición, que en realidad esta debe ser de manera sistemática en la actividad médica, en este caso en la mañana y en la tarde para ver si hay una alteración en el ritmo circadiano. Y por último, lo que es la percepción, que en realidad nosotros debemos en el paciente los síntomas y los signos para que posteriormente nosotros podamos construir nuestro síndrome febril. En este caso los síntomas podrían ser taquicardia, sensación de calor, decaimiento, anorexia. En cambio los signos vienen a ser la fase febril, calofrío, cefalea, etc. Generalmente en un paciente febril, este paciente va a tener lo que son fases rubicundas, fase sudorosa. En realidad al principio su piel es como seca o como pálida y luego pasa a ser una piel como que más húmeda, más roja y generalmente esta se va a asociar con lo que es la taquicardia y esto va a reflejar la intensidad de la fiebre. Un ejemplo de ellos es que nosotros debemos saber que cuando aumenta la frecuencia del pulso, por ejemplo, de 10 a 15 pulsaciones del valor normal, nosotros podríamos considerar que siempre va a haber un grado más de temperatura. Por consiguiente, ocurre eso con la frecuencia respiratoria. Ahora, la existencia de que cesárea relativa nos puede enfocar a esté tratando de una fiebre tifoidea, de una fiebre facticia, que a veces suelen inventar que a veces algunos están con fiebre y los llevan, entonces el médico se da cuenta, pues, ¿no? Que algunos de ellos hacen eso para no ir al colegio, ¿no? Más amplio. Y bueno, esto es lo último. Y quería compartirles una nota que cuando haces las cosas con amor y pensando hacerle bien al otro, tú nunca pierdes. Y bueno, muchas gracias.